Yo te voy a preguntar algo antes de iniciar. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús? Yo creo, y ya lo había pensado antes, pero cuando puse por ahí en internet esta pregunta, ¿quién es Jesús para tu vida? Alcancé a ver que era una de las, decía literalmente, es la pregunta más importante de tu vida. Y yo lo creo. Es la pregunta más importante de tu vida. ¿Qué haces con Jesús? ¿Qué decisión, qué haces con la vida del Señor Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si alguien te pregunta, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Qué le vas a responder? Si alguien te dice, la clásica pregunta cuando decimos, bueno, si fueras en el cielo y estuviera una persona en la puerta, como a veces mencionan como San Pedro, ¿verdad? Y le dicen, ¿quién es Jesús? Y tú dijeras, no, pues fue alguien que se portó bien. No, para tu vida, ¿quién es? Si responden mal esa pregunta, eso depende mucho de dónde vas a pasar el resto de tu eternidad. Bueno, a ver, hay preguntas importantes en la vida, definitivamente. Hay preguntas importantes en la vida como, ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad? Y ahí está el novio, ¿verdad? De rodillas. Sí, yo me acuerdo que sí, me puse ahí de ver primero, ¿verdad? Y le abrí ¿cómo se llama? El estuche de los anillos, el anillo, y le dije, ¿qué onda? No le dije qué onda, así le dije, ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad? Hay preguntas importantes en la vida, como esa. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Hay un canto muy viejito, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Verdad? Nene, ¿qué vas a hacer? Nomás yo me acuerdo, a lo mejor, ¿verdad? Ese canto ya tiene rato, ¿verdad? Hay preguntas como, ¿me veo bien? Si tu esposa te pregunta, oye, ¿me veo bien? Estoy gordita, ¿verdad? ¿Qué le vas a decir? Son preguntas muy importantes, ¿verdad? En la vida. ¿Me amas? Hay preguntas, oye, ¿me amas? Y hay veces hay gente que le costaría un buen definir ¿me amas? Pero al otro dirán, sí, claro, te amo con todo mi corazón. En una entrevista de trabajo, la pregunta podría ser, ¿cuáles son tus mayores fortalezas y debilidades? Híjole, a veces nos cuesta bastante definir eso. Pues soy bueno sirviéndome un cereal, ¿verdad? Con leche bien sabroso y cortándole pedacitos de plátano, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son tus mayores fortalezas y debilidades? ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? ¿Qué estás haciendo de aquí a 20 años? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? Son preguntas importantes en la vida. Y son preguntas que pues, a veces, algunas de ellas podrían definir qué vas a estar haciendo de aquí a 5 años, 10 años, 15 años, en qué trabajo vas a estar, qué carrera vas a tomar, en qué universidad vas a entrar, etc. Son preguntas que definen muchas cosas. A lo mejor algunas, como digo, definen con quién vas a vivir el resto de tu vida. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? De hecho, hace algunas semanas vimos que un tema muy similar, ¿quién es Jesús? Y en aquel tiempo hablamos de quién es Jesús, entendiendo que Jesús es uno que lleva fruto, pero que después muere para poder llevar más fruto, ¿verdad? Después de haber crecido, dar más fruto. También aprendimos que Jesús es aquel que hace de la nada algo grande, algo grandioso, como el grano de mostaza. Pero también vimos que los discípulos de Jesús se asombraron con Jesús cuando vieron que Jesús callaba el mar y lo enmudecía. Y los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En aquel momento vimos, ¿quién es Jesús? Pero ahora la pregunta va mucho más allá al fondo. Es, ¿quién es Jesús para tu vida? O sea, realmente entendemos quién es Jesús. Sus obras nos dicen quién es Jesús, pero más bien, ¿por qué no lo hacemos más personal? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? Realmente ya había suficiente tiempo atrás como para que los discípulos definieran quién es Jesús. Estamos en el capítulo 8, nos ubicamos ya 8 capítulos aproximados, que será aproximadamente 4 capítulos, donde Jesús estaba con sus discípulos, había sanado a muchas personas, había dado de comida a muchas personas, ¿verdad? No sé si le podemos bajar un poquito o
¿cómo se llama el eco? De repente se escucha fuerte si se puede. Entonces, hay tantas cosas que el Señor Jesús había hecho, y era un excelente tiempo para que los discípulos definieran quién era Jesús. Era un excelente momento como para poder decir, ahora sí, dime tú, ¿quién es Jesús? Es como el clásico joven, ¿verdad?, que estudió en una escuela, ¿verdad?, durante un semestre de 6 meses, aproximadamente 5 meses, no lo sé, y luego de repente al final el maestro viene y dice, a ver, aquí está el examen, y de repente, bueno, sube un poquito más, de repente el maestro viene con el examen y te dice, aquí está el examen, vas a responderlo, y dices, no sé nada. Y la pregunta sería, oye, entonces, ¿qué aprendiste en todo el semestre? ¿Qué hiciste? No, es que no entré. Es que me salté las clases, ¿verdad? Y había mi carrera, o bueno, seguramente en muchas otras carreras, había personas que de repente veían agentes secretos, entraban el primer día de la clase, y el último día de clase ya estaban presentando, ¿verdad? Oye, todavía le iba bien el examen, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Jesús para tu vida? Esa es una pregunta clave, porque era suficiente tiempo para que los discípulos definieran quién era realmente Jesús. Era un excelente tiempo. Entonces, ya había pasado Jesús mucho tiempo con ellos para que ellos no supieran definir quién es Jesús. Amigo, y como ahorita lo mencionamos, lo que piensas de Jesús determinará en dónde pasarás tu eternidad, si en el cielo o en el infierno. Lo que crees de Jesús, lo que para ti es Jesús, el Señor Jesucristo, eso va a definir dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Sí o no? Es una pregunta importante. Es una gran pregunta. Por esto decimos que esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver la respuesta a esta pregunta inevitable. Entenderemos que si deseamos ver cómo es Jesús, necesitamos poner nuestra mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Pero si también queremos conocer quién es Jesús, tenemos que conocerlo sin reservas. ¿Quién es Él con toda su ser, con todo lo que Él es? Por eso vamos a hablar de la transfiguración. Y entonces, si estás en Marcos capítulo 8, 27 a 30, vamos a entender quién es Jesús. Jesús es aquel que tiene una misión. Jesús es aquel que tiene una misión en su vida, y una definición, una misión bien definida. ¿Qué es lo que tiene Él que hacer? Mira, Marcos 8, 27 al 30. Estamos hablando que Jesús ahora dejó Betsaida, ¿verdad? Y ahora va a Cesarea de Filipo. La última vez cuando hablamos de la serie de Marcos, estuvimos hablando que Jesús sanó a un ciego en Betsaida. Entonces tuvo que Jesús haber caminado 40 kilómetros aproximadamente para llegar a Cesarea de Filipo, el cual está en ese kilómetros de distancia. Y entonces en Marcos 8:27 dice la palabra de Dios que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, fíjate, un dato interesante y que quiero llamar la atención aquí es que en el camino, ¿quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos discípulos ya estaban en el camino de Dios, estaban siguiendo el camino, estaban siguiendo a Jesús. Entonces es un excelente tiempo para que Jesús les pregunte, a ver, ¿qué dice la gente que soy yo? Marcos capítulo 8, versículo 27, y diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, antes de continuar, no significa que Jesús estaba esperando que lo alabaran. Hay gente que le gusta, a ver, dime quién soy yo. A ver, dime que soy bien bueno en esta área, ¿verdad? Pues ya sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Sabes que yo soy bueno en las computadoras, sabes que yo soy bueno en las matemáticas, o sea, dime que soy bueno, ¿verdad? A ver, dime quién te ayudó. Y hay gente que le gusta mucho que la alabe, ¿verdad? Que no, es que eres lo máximo, ¿verdad? Y no me pudo haber pasado mejor persona alrededor, eres la mejor mujer que me ha tocado en el mundo. Y a ver, dímelo otra vez, ¿qué dijiste acerca de mí, ¿verdad? Etcétera. Hay gente que le gusta que la alabe. No es que Jesús que necesitaba que lo alabaran. Jesús no es así.
De hecho, dijo Jesús cuando Él entró a Jerusalén y los discípulos empezaron a alabar a Jesús y los fariseos y los religiosos se enojaron diciéndoles: oye Jesús, diles que se callen. Y Jesús les dijo: si estos callarían, aún las piedras clamarían. O sea, Jesús no necesita eso, pero más bien lo que Jesús necesita es eso, la pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Para la gente, ¿quién soy yo? Y pregúntate tú eso. ¿Quién es para la gente de afuera de la iglesia, para la gente que no conoce al Señor, quién es Jesús para ellos? ¿Quién dice el alcohólico quién es Jesús? ¿Quién dice el drogadicto que está en las esquinas fumando marihuana? ¿Quién es Jesús para él? ¿Quién dice que quién es Jesús para aquella persona que está en la esquina vendiendo su cuerpo porque no tiene dinero para pagar sus cuentas? ¿Quién es Jesús para ella? ¿Quién es Jesús para tus vecinos que por más que le entregamos una invitación, de repente no quieren venir a la iglesia? ¿Quién es Jesús para ellos? Sus discípulos responden porque entendían el contexto, donde habitaban, las cosas que había a su alrededor. Y mira, esto es un excelente punto donde tú y yo necesitamos saber qué es lo que pasa alrededor para poder saber cómo darles el mensaje del Señor. O sea, no podemos desconectarnos y vivir en una esfera mágica y decir: y yo soy cristiano y ahí nos vemos, ¿verdad? A ver, no, vete para allá, tú no eres pecador, ¿verdad? No quiero estar contigo, no quiero convivir contigo. No, el Señor nos ha puesto a nuestra ti y a mí para que podamos ser de bendición a ellos que necesitan de Cristo. Por eso necesitamos conocer nuestro contexto, conocer los problemas. ¿Qué es lo que ven los jóvenes hoy en día en el Facebook? ¿Qué es lo que ven los jóvenes hoy en día en el Instagram? ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes en TikTok, verdad? Y todas esas cosas. Tú tienes que conocer qué ven tus hijos, qué comentarios les ponen la gente que sigue a tus hijos en las redes sociales. En Marcos 8:28 ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. La gente decía: mira, tú eres Juan el Bautista. Y eso es muy parecido a lo que Herodes alguna vez dijo cuando mandó a matar a Juan el Bautista, cuando Jesús habló casi un medio capítulo de la muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes supo de Jesús, dijo: él es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Te acuerdas cómo murió Juan el Bautista? Lo decapitaron. Pero la gente en aquel tiempo decía: no, pero Jesús ha de ser uno de los Elías o ha de ser uno de los profetas. Mira, en cierto sentido tiene una realidad aquí. Porque Juan el Bautista era una persona que predicaba. Jesús era el que también predicaba. Juan el Bautista bautizaba en aquel río. Jesús también bautizaba. Pero Juan el Bautista supo definir diciendo: es necesario que yo mengue. ¿Para qué? Para que él crezca. Elías también era un hombre que hizo grandes milagros, grandes cosas. Por su mano dejó de llover, por su mano pasaron tantos milagros. Jesús se fue igual. Jesús sanó a personas, levantó a otros, sanó a hombres con las manos secas, la mano seca. Jesús hizo más que eso. Pero la palabra de Dios dice que Elías es un hombre semejante a nosotros, con pasiones iguales como las nuestras. Pero Jesús no dejó ser tentado cuando fue tentado por el diablo. Jesús es como otros profetas, ¿sí? Que vino a compartir la palabra, que vino a interceder por el pueblo, pero Jesús es mucho más que ellos, porque Jesús no muere y Jesús sigue vivo. Pero yo te voy a decir algo. Lo que la gente, y a veces lo hemos dicho, creo que cuando vimos la serie de Jesús es Yo Soy, lo que la gente de afuera piensa de Jesús no debe ser lo mismo de lo que la gente piensa dentro de una iglesia de Jesús. Yo no esperaría que fuera lo mismo. Lo que la gente de las esquinas que se está drogando, está tomando, está viviendo una vida de pecado, piensan de Jesús, no debería ser lo mismo de lo que una persona que en Cristo conoce o dice de Jesús. Porque Jesús no terminó aquí la pregunta. A lo mejor los apóstoles podrían haber dicho: pues ya lo hicimos, salvados, o sea, la libramos con esta pregunta. Jesús dijo: a ver, no. Dice, bueno, es otra versión, ¿verdad? En Marcos 8:29, entonces Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Qué les dijo? ¿Quién dicen que soy yo? Y creo que esta pregunta es
Y no sé, yo no sé qué hubiera estado haciendo ahí si yo estuviera diciendo, o sea, a ver, que responda otro. O sea, que respondan de al lado. O sea, que digan de al lado, no sé, o sea, a ver, ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Verdad? O déjame le pienso, ¿te puedo decir la respuesta la siguiente semana? O sea, yo no sé qué pasaría en nuestra vida si nos hubiera el Señor preguntado eso. O es más, yo no sé qué estaríamos respondiendo hoy en día acerca de esta respuesta, cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para tu vida? Piensa, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es realmente Jesús hoy en día para ti? Ya no estoy hablando de tu esposo, es que me tocó un esposo bien duro y por más que le dio la Biblia, no, pero si supieras con qué obro de la casa vivo, ¿verdad? O no estoy preguntando a tu esposa, diciendo, no, es que esta mujer que me diste es peor que una mujer, una gotera, ¿verdad? Como dice en Proverbios, o sea, me tocó lo peor. Yo no estoy hablando de los demás, yo no estoy hablando de la política, no estoy hablando del gobierno, no estoy hablando del presidente, etcétera, de la situación que nos tocó, más bien. Analiza tu corazón. ¿Quién es Jesús para tu vida? Piénsalo. Métete a tu corazón y abunda y dices, a ver, Señor, ¿qué encuentro de quién es Jesús en mi vida? Que Pedro y los discípulos podrían haber dicho, como Pedro podía haber dicho y los demás, bueno, Jesús es aquel que sanó a mi suegra. Jesús es aquel que nos dio de comer un rico panecito con sus pescados, ¿verdad? Y multiplicó la comida. Jesús es aquel que sanó a aquel hombre que bajaron del techo y le dijo Jesús, levántate y anda. Y caminó nuevamente. No, Jesús es aquel que se agarró literalmente, o como si fuera literalmente, a golpes con los fariseos y escribas. Yo quiero ser como ese valiente. Pedro supo definir bien claramente quién era Jesús. Supo entender quién es Jesús para su vida. Mira lo que dice Marcos 8:29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo, ¿quién le dijo? Pedro, tú eres el Cristo. Una sola palabra, tú eres el Cristo. Es todo. Tú eres el Cristo. Cristo en griego es ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. El Mesías profetizado. Como en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado su hombre y su llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es Jesús para tu vida? Pedro supo definirlo bien. Pedro no dijo, el que me concedió mi milagro, el que me sanó de cáncer, el que no tenía para pagar la luz y vino una persona, me trajo dinero y pude pagar la luz. No es aquel que me ayudó con la renta porque no tenía para pagar la renta. No es aquel que me dio un trabajo, no tenía trabajo y de repente me hablaron por teléfono diciendo, oye, preséntate el lunes a trabajar. No dijo eso. Yo creo que Dios ha hecho milagros y de verdad ha hecho grandes milagros en nuestras vidas. No te digo que Dios ha hecho grandes cosas, de verdad. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Pero por favor no te enfoques en lo físico. Porque ¿de qué serviría que el Señor te sane de cáncer? ¿De qué serviría? Porque lo puede hacer. ¿De qué serviría el Señor que te ayude a pagar la renta, a pagar la luz, que te dé un trabajo? Pero si tu alma termina en el infierno, no sirve de nada. ¿De qué te serviría pedir la mejor de la casa de tus sueños? Con un carro de último modelo en la cochera. ¿De qué serviría vivir en un coto con una alberca y poder disfrutar de tu asiento, reposar en tu casa y decir gracias Dios porque me diste este asiento con unas palomitas, con snacks en un lado, con una tele de quién sabe cuántas pulgadas y tu alma va directo al infierno? ¿De qué serviría? Por eso Pedro engloba ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Mesías, mi Salvador. Pedro lo único que dijo es eso. La cualidad más importante de Jesús para una persona como nosotros es que Él es el Mesías, nuestro Salvador. ¿De qué servirá todas estas grandes cosas de verdad que el Señor puede hacer? Y yo le agradezco por las bendiciones que nos ha dado el Señor, como una casa, un carro, o no sé, o ropa, ¿verdad? Comida, y puedes disfrutar la comida y dices, ay, qué agradable comida me estoy comiendo el día de hoy. Pero si tu vida va directo al infierno, ¿de qué serviría? Versículo Marcos 8:30. Pero Él les mandó
que no dijesen esto de él a ninguno. Por último, Jesús vuelve a señalar que esto no se diga a los demás. Esto no había llegado aún el tiempo de mostrarse. Muchos de los judíos o de los seguidores de Jesús pues podían creer que Jesús era como ese salvador político, que los iba a librar de la opresión política, que los iba a ayudar en contra de los romanos, que los iba a solucionar sus problemas. No, Jesús era más que eso. Jesús era un rey ungido que venía a liberarnos del pecado y de la maldad. Jesús era un rey que venía a ayudarnos a vencer a la muerte en la cruz, que más tarde iba a pasar. Amigo, yo te pregunto, ¿Jesús es el rey ungido en tu vida? Un rey que vino a librarnos del pecado y a establecer un nuevo reino espiritual en nosotros. ¿O Jesús es todo eso físico que Él te ha dado? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Cómo lo defines? ¿Es realmente Jesús tu Salvador? Recuerda algo, lo que la gente de afuera dice de Dios no es lo mismo lo que la gente dentro de la iglesia habla de Dios. Yo no esperaría que alguien dentro de una iglesia que conoce de Dios diga, no, pues no sé quién es Jesús. ¿De acuerdo? Y como lo dije al inicio, esa es la pregunta más importante de tu vida, y de eso dependerá dónde pases en tu eternidad. Hay una historia aquí que les quiero contar. ¿Es posible ignorar que tenemos mala vista? Sí, es posible. ¿Es posible que una persona pueda tener mala visión y no saberlo? Sí, es posible. Cuenta la historia de una persona que estaba en la universidad y tenía problemas para ver lo que se escribía en el pizarrón. Pensaba que era debido a reflejos de luz. Creía también que eso te debía, que quizá todos tenían el mismo problema, decía esta persona. Un día estaba el maestro anotando en el pizarrón algo y un amigo me preguntó algo que estaba escrito, ¿verdad? Y le pregunté, oye, ¿puedes leer lo que está escrito, lo que allí está escrito? Claro que sí, respondió. ¿Tú no puedes? No puedo leer nada. Hombre, estás casi ciego, le decía, comentó. Así que fue al oculista este hombre y por supuesto necesitaba lentes. Tenía miopía y ni siquiera lo sabía. Muchos hoy en día están en la misma condición en cuanto al espíritu se refiere. No ven su propio pecado. Y su propio pecado, ¿sabes qué pasa? Les evita que puedan ver a Dios claramente. Nunca han tenido una visión de la gloria de Dios. Es más, viven en la oscuridad. Pero cuando ya tienen esos lentes, cuando el oculista les entrega sus anteojos nuevos, podrían decir, ahora veo bien. ¿Sabes que ahora nosotros necesitamos ver a Jesús claramente en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para tu vida? Pregúntate. Jesús es aquel que nos da una nueva visión también. La misión entendemos que Jesús es el Salvador y vino a la tierra para ser un Salvador, a morir por nosotros, a darnos una vida nueva, una vida diferente, pero también vino a darnos una nueva visión. En Marcos capítulo 8, 27 al 30, mira lo que pasa ahora. Dice, más bien vamos a leer el versículo 31. Dice, ahora Jesús comenzó a enseñarles que era necesario padecer. Dice, versículo 31, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto lo decía claramente. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que el Mesías iba a sufrir, que iba a morir, pero iba a resucitar también. Y eso nos recuerda lo que Isaías el profeta había dicho en el libro de Isaías 53, en el capítulo 53, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, hablando del Mesías, del Salvador, despreciado, lo hemos leído varias veces, despreciado, desechado entre los hombres. Isaías 53, del 3 al 5. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos en el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. Amigo, Jesús esto lo decía claramente.
O sea, Jesús no tenía ningún problema para definir y decidir, mira, esto me va a pasar. Esta es la primera vez de 3 veces que Jesús habla que le era necesario padecer, que ir a la cruz y morir por nosotros, pero después resucitar al tercer día. Jesús hablaba esto claramente, sin problemas, sin barreras. Jesús quería definir claramente a sus discípulos lo que iba a pasar con él en el futuro. Jesús no tenía ningún problema para decirlo a esto. Ahora bien, seguramente esto pudo haber creado un choque en sus discípulos, diciendo, okay, ¿cómo Jesús? O sea, ¿te vas a ir? ¿Vas a partir? No era que Jesús iba a ser como ese líder político, como pasó en el Antiguo Testamento cuando había reyes que se levantaban y vencían a los asirios, y vencían a los de Babilonia, y vencían a tantos otros ejércitos que se levantaban en contra de Israel. Entonces seguramente los seguidores que escuchaban de Jesús, el Mesías, el Salvador, podían decir eso: oye, ya llegó nuestro Salvador, va a vencer a los romanos, va a vencer a los políticos, a los líderes religiosos. No, Jesús dijo que le era necesario padecer y después morir y resucitar. O sea, yo creo que hay cosas en nuestra vida que nos gustan y nos agradan. Y dices, oye, ¿no pudiera estar comiendo todo el día este helado que tanto me gusta? A lo mejor hay gente que le gusta la comida. Yo creo que a lo mejor a todos nos gusta la comida. Y porque estás dando la primera cucharada y dices, ay, qué sabroso, que no se me acabe, ¿verdad? Que no se termine. Porque lo disfrutas. Ahora piensa en los discípulos de Jesús que estaban con él diciéndole, o sea, Jesús, ¿cómo que te vas a ir? O sea, si tú conoces a alguien que te gusta mucho estar con esta persona, dices, oye, me encanta estar contigo. Si no, dile a los novios o las novias que dicen, ay, ¿cuándo nos vamos a ver? Y dices, ay, que este tiempo sea para siempre. O como los esposos. Bueno, no sé si decir los esposos, porque algunos dirán, bueno, debería continuar porque con un amor eterno, ¿verdad? Pero entonces, Pedro, cuando escuchó esto de Jesús, ¿qué le dijo? Pedro es bien voluntarioso, ¿verdad que sí? Le dijo a Jesús, si puedo caminar contigo, ayúdame, si dices tu palabra, yo voy a caminar, ¿verdad? Y Pedro es tan animoso, tan listo, aquí estoy, ¿verdad? Aunque de repente sus palabras no concuerden mucho con su mente, ¿verdad? No estén muy conectadas una con la otra, pero Pedro es ávido, el primero en contestar, el primero en decir algo. Mira lo que dice Pedro en Marcos 8, versículo 32. Entonces Pedro, dice, lo tomó aparte. O sea, qué interesante. Jesús está diciendo y dando su discurso, diciendo, oye, voy a morir, voy a ir a la cruz. Entonces Pedro habla y dijo, a ver, Jesús, ven tantito. Imagínate eso. O sea, qué interesante. O sea, a ver, Jesús, no, a ver, vamos a platicar tantito. O sea, y de verdad, Jesús no dice, ay, o sea, ¿qué voy a hablar contigo, Pedro? No, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. En otra versión dice, comenzó a oponerse, no recuerdo exactamente cómo es en otra versión, empezó a reprenderlo. O sea, imagínate, una persona reprendiendo a Jesús, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, el que tenía el poder para resucitar a la hija de Jairo, y Pedro diciéndole que él es más listo que Jesús para poder reprenderlo. Suena chistoso, pero ¿cuánta gente hoy hace eso? No, Jesús, es que yo creo que tengo algo mejor para mi vida. Tengo mejor planes, Dios. O sea, tú no vas aquí en mis planes. Yo no te tengo... Dios, lo que tú estás haciendo no es algo correcto en mi vida, en mi matrimonio. No, yo tengo otra mejor idea, Señor. ¿Sabes que así nos vemos cuando intentamos hacer otras cosas diferentes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Sabes que así nos vemos cuando nos oponemos a los planes de Dios, diciéndole, Señor, yo soy más listo que tú, yo tengo otra idea mejor? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que existan personas así, que se opongan a los planes de Dios? No tiene sentido. Además, no deberías estar en esa posición, porque no vas a salir bien librado de esa pelea. Pero Jesús, mira lo que dice, versículo 33, volviéndose y mirando a sus discípulos, dice, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, ¿qué hizo?
¿Reprendió a quién? A Pedro. O sea, él quería que todos escucharan esto. O sea, esto debe fincar un ejemplo para todos ustedes que están viendo, los discípulos. No solamente Pedro, o sea, me dijo esto y tengo que reprenderlo, pero todos tienen que escuchar lo que acabo lo voy a decir, lo que yo voy a decir. Reprendió a Pedro y después le dijo, mira lo que Jesús identifica bien claramente de dónde viene el enemigo. Dice a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Pedro. ¿Así dice la Biblia? ¿Qué dice? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, por favor. O sea, tu pelea no es en contra de tu marido, que te estás peleando en contra de él. Tu pelea no es en contra de tu esposa, no es en contra de tus hijos. Amigo, hermano, tenemos que entender que nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad. O sea, es en contra del enemigo. Es el enemigo utilizando a Pedro, diciéndoles, dile esto a Jesús. Porque mira, fíjate, piensa bien esto. Si Jesús detenía su obra salvadora, ¿tú y yo seríamos salvos? No. O sea, ¿qué riesgo está corriendo aquí Pedro? Está deteniendo la obra redentora del Señor Jesucristo. Porque si Jesús hubiera dicho, ay Pedro, sí es cierto, me ama, yo te amo, tienes razón, no voy a morir por ustedes, ni nosotros no podíamos recibir la obra redentora del Señor Jesucristo. Por favor, piensa en esto. Tu lucha, tu pelea no es en contra de tu esposo, no es en contra de tu esposa, no es en contra de tus hijos, no es en contra del gobierno, no es en contra de la sociedad, es en contra del enemigo, de Satanás. Y es el enemigo que utilizó a Pedro para que dijera esto. Probablemente hay gente que te diga, ¿para eso vas a la iglesia? Para hablar así, para comportarte de esta manera. Tu lucha no es contra la persona que te dijo eso, sino tu lucha es contra el enemigo. Porque si estás pensando que tu lucha es contra tu esposo o tu esposa, estás peleando una pelea que no es la tuya. No es el autor del problema. Jesús comenzó a reprender a Pedro, a amonestarlo, a censurarlo severamente. ¿Por qué? Porque algo el enemigo había puesto en su vida para que él pusiera sus ojos en las cosas del mundo, de los hombres, no en las de Dios. Y sabes que ese es el gran problema. Lo que el enemigo quiere hacer con nuestras vidas es que pongamos nuestra vista, nuestra visión en las cosas de este mundo, no en las de Dios. Si el enemigo logra que nuestros ojos los pongamos en las cosas de este mundo, no en las de Dios, el enemigo llega a la batalla contigo y conmigo. Porque cada problema, cada prueba, cada dificultad vas a dejar que eso te ciegue y no vas a poder avanzar. Pero si independientemente de tu prueba, tus ojos siguen estando hacia Dios, entonces vas a salir triunfante de esa prueba. El diablo es quien pone la mira en las cosas de los hombres, pero el verdadero cristiano pone sus ojos en las cosas de Dios. ¿De cuál persona somos? Marcos 8:34. Y llamando a la gente, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate, todavía más grande, más fuerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oye, ¿qué ánimos le está dando a la gente hoy en día, a sus discípulos, verdad? Y a todos los demás. Porque Jesús no le habló a sus discípulos, sino le habló a toda la gente que estaba a su alrededor, diciéndole, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, ¿qué significa? Niéguese a sí mismo mira, aquí lo tengo bien claro, dice, niéguese a sí mismo, es la expresión que significa encontrada solo aquí y sugiere la propia negación de los propios intereses egoístas. Sígame, ¿verdad? Dice, alguno quieres venir en pos de mí, dejar todo lo que tengas que hacer y decir, Señor, voy a seguirte. Y luego después, niéguese a sí mismo, deja todos tus propios intereses egoístas, toma tu cruz. ¿Y qué es? Sígueme. Sígueme. Caminar por el corredor de la muerte todos los días y sígueme. Imagínate qué ánimo le está dando a sus discípulos. Pero esta era una realidad.
Porque todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús tiene que comenzar a hacer eso, ir en pos de Él, negarse a sí mismo, negar sus propios deseos, negar de ver esos deseos físicos de estas obras de la carne, de las cosas que hay en esta tierra, poner tus ojos en el Señor, tomar tu cruz, ese instrumento de dolor, ese instrumento de humillación que se usaba en el tiempo de los romanos, tomar tu cruz. ¿Y qué tienes que hacer? Y seguirlo, y seguir a Jesús, y seguir adelante. Alguien dijo lo siguiente: el negarnos a nosotros mismos no es lo mismo que abnegación. Practicamos la abnegación cuando por un buen propósito ocasionalmente rendimos cosas o actividades, como la dieta. Voy a quitarme ciertas cosas de mi comida porque es para bien de mi salud. Pero nos negamos a nosotros mismos cuando nos rendimos a Cristo y determinamos obedecerle. El negarnos a nosotros mismos significa el vivir como una persona centrada en los demás, centrada en Cristo, no en mí. Y esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Se negó a sí mismo para morir en la muerte, y la muerte de cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Marcos 8:35, mira lo que Jesús dice. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, intenta decir, no, Señor, esta es mi vida, Señor. O sea, ¿quieres que me niegue a mí mismo? ¿Quieres que pase por ese instrumento de tortura, de humillación? Me niego a mis necesidades, me niego a lo que tanto me gusta, a esos placeres mundanos, a tantas cosas y deseos, y mejor voy a salvar mi vida. ¿Sabes qué vas a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? La vas a perder. Porque todo se va a quedar aquí en esta tierra. Pero dice el versículo 35, y todo el que pierde su vida, por causa de mí y del Evangelio, ¿sabes qué va a pasar con él? La salvará. Todo se trata de enfoque. ¿En dónde está enfocada nuestra vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? Él ha cambiado nuestra visión. Él ha cambiado nuestro punto de vista, nuestros propósitos en esta vida, o sigues viviendo igual, o seguimos siendo los mismos. Amigo, la forma más segura de salvar tu alma es perderla. Entrégasela al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu familia al Señor. Señor, encomiendo mi vida hacia ti, Padre. O sea, encomiendo mis deseos, mis tentaciones, mis necesidades, Señor. Me entrego y descanso en ti. Porque dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En otra versión, en la NTV dice, Marcos 8:37, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo que valga más por tu alma? Si alguien dijera, oye, te compro tu riñón, ¿cuánto me lo vendes? Ah, caray. Te vendo oye, véndeme tus ojos, ¿a cuánto se los vendes? Son invaluables, ¿sí o no? Oye, véndeme tu brazo, ¿cuánto lo vendes? Ahora voy más adentro, ¿cuánto vendes tu alma? ¿Cuánta recompensa que obtendrás por tu alma? Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Es invaluable, no se puede comprar, no se puede dar nada por el rescate de tu alma. Por más que te esfuerces, por más que trabajes de noche a noche, por más que juntes dinero, lo más dinero posible, ¿de qué servirá todo ese dinero, todo eso físico, si tu alma no la puedes rescatar del infierno? Salmos 49:8 dice el Salmos 49:8 en una versión diferente dice, el rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente. Salmos 49:8. No intentes rescatar tu alma con tus obras. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pon tu vida en el Señor. Empieza a cambiar tus deseos, empieza a cambiar tus propósitos, empieza a cambiar tu punto de vista de la vida. Y mira lo que el Señor va a hacer con tu vida. Dice, ¿de qué servirá el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada. Todo lo físico se va a quedar, pero si empeñas tu alma en el Señor, mira lo que estás ganando, mira lo que vas a encontrar.
Marcos 8:38. Y Jesús todavía va más allá para decirles, a ver, ¿alguien se avergüenza? Si alguien se avergonzara de ser un seguidor mío, ¿sabes qué va a pasar? Marcos 8:38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿sabes qué va a ser el Hijo del Hombre? Se avergonzará también de él. Dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amigo, imagínate cuán complicado se está volviendo esto, porque ¿quién desearía ser alguien así? Que tendría que negarse a sí mismo, tocar su cruz y seguirle. A lo mejor dijera uno, no, yo no quiero eso. O sea, Pedro negó a Jesucristo, ¿te acuerdas? Cuando estaban golpeándolo, estaban maltratándolo a Jesús, y Pedro dijeron, oye, tú eres seguidor de Jesús. No, yo no lo soy, hasta maldijo. Pero Pedro se humilló, se arrepintió. Y lo vemos en los siguientes versículos, cuando Pedro liderea a los apóstoles, a los discípulos, para seguir a Jesús, los principios de Jesús. ¿Qué significa eso? Que yo sé que es difícil negarse a sí mismo, negarse a sus deseos. Señor, yo quería hacer esto, este era mi todo en mi vida, pero cuando te conocí al Señor, cambiaste mi cassette interno, cambiaste mis pensamientos internos. ¿Por qué? Porque yo no quiero avergonzarme de ser un seguidor de Jesús. No quiero que alguien me diga, eres un seguidor de Jesús, y se esté riendo. Claro, a muchos les va a doler eso. Y se van a avergonzar y van a decir, no, ¿sabes qué? Yo te dije que era cristiano, pero no, ya me da pena decirte porque mira cómo me está yendo. Dios dice, no te avergüences de ser un seguidor de Él. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de lo que has creído, porque probablemente va a haber gente que se va a burlar de tu creencia, de tus pensamientos, de tu esperanza, de un Dios que va a venir por nosotros. Y mucha gente va a dudar de eso, mucha gente te va a burlar de eso. Pero aquella persona que se avergüenza del Señor Jesús dice, yo también me avergonzaré también delante de Él. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero ser alguien que no se avergüenza del Evangelio. Si Cristo hubiera venido al mundo como un hombre poderoso, opulento, vestido con gloria, honor y honor terrenal, dice, Él hubiera tenido una multitud de partidarios. Pues sí, yo quiero tocarte, sí, quiero que me des más comida, quiero que me des más ropa, más vestidos, más panecitos, ¿verdad? Más pescado, y toda la opulencia, toda la multitud de partidarios, ¿verdad? Mucha gente le hubiera seguido, pero seguramente muchos hubieran sido hipócritas, porque nada más por lo que les da el Señor Jesús. De verdad que el cristiano está más enfocado en lo que le da el Señor que lo que tú y yo podemos darle hacia Él. Seguramente, como hemos dicho, si hiciéramos una conferencia de sanación, de milagros, y yo te necesito, y de verdad Dios puede sanar tu problema, no digo que no, Dios puede quitar tu cáncer, quitar tu problema, etc. Dios puede hacerlo, pero ese no es el todo de Dios. Si pusiéramos una fila donde hay un meme, ¿verdad? Así en internet, ¿verdad? Una fila de quieren los milagros de Dios, quieren las bendiciones de Dios, la fila enorme. Pero en otra fila pudiéramos un letrero, quieres negarte a ti mismo, quieres tomar tu cruz y seguirle. ¿Sabes quién habría en esa gente? No, pues, yo no quiero eso. Y amigos y hermanos, eso es un todo. No te avergüences del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que me va a mantener a mí el día de mañana delante de Dios cuando Él me diga quién es Jesús para ti. Imagínate que dice el Señor, me acuerdo, y me diga, oye, pero tú te avergonzabas de Jesús. No me digas que eres tu Salvador. Te daba pena decir, sí, soy cristiano, yo soy diferente, pienso diferente acerca de eso, porque Dios dice esto en la Biblia. Yo me acuerdo que en Monterrey, ¿verdad? Donde yo nací, a las 12 de 12 de mediodía, no recuerdo si a las 12 de la noche, pero a las 12 de mediodía decía, una persona cantaba, no sé si el Angelus, y luego después decía en el radio, ¿verdad? Decía, una persona con voz fuerte, decía,
¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Algo así, ¿verdad? Y de todo había un horario, y a veces lo agarraba como juego. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo y se pierde a sí mismo? Y lo repetía. Pero amigo, hermano, esto determina mi vida. Hoy en día. Determina tu vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si se pierde su alma? El Señor Jesús cambia nuestra visión. ¿Quién es Jesús? Alguien que cambia mi visión. Mi visión de vida. Mi propósito de vida. No me avergüenzo de Él. Porque eres todo, amigo. Lo es para tu vida. Y lo último, aquel que muestra su verdadera composición. En Marcos 1:9:1 dijo, habrá algunos, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder, venido con poder. Y le está hablando a sus discípulos, los que estaban en ese momento, o a la gente, porque hay algunos que no van a morir sin haber visto la gloria de Dios. Entonces Jesús, en Marcos 9, versículo 2, toma aparte a 3 de sus discípulos. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte, a solas, dice, aparte solos a un monte alto. ¿Y qué hizo? Se transfiguró delante de ellos. La palabra transfiguración es metamorfosis, metamorfoia, que significa un cambio, un cambio radical. Un cambio diferente. Metamorfosis, dice, es Cristo, en griego significa que Cristo cambió y resplandeció con el brillo divino. Es Jesús mostrando su gloria, todo su esplendor, que como Él era. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Él, que tenga unos vestidos resplandecientes y nuevos, renovados? ¿Quién como el brillo de Dios? Como el brillo que Moisés recibió de parte de Dios en aquel monte, que cuando Moisés bajó, su rostro estaba resplandeciendo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién como, dice también ahí, muy blancos como la nieve? ¿Quién como Jesús? ¿Quién como Dios, que puede transformar nuestros pecados de rojos como el carmesí o como la grana a blanca nieve? Tantos, dice en Marcos 9:3, que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Quién como Jesús, que puede transformar tu pecado lo más rojo que tengas en blanco y resplandeciente? Estamos viendo la gloria de Dios en todo su poder y su magnificencia. Aunque Jesús un poco antes estaba hablando de que aquel que quiera seguirme, aquel que tome su cruz y sígame, estaba hablando de las dificultades, de lo negativo. Ahora el Señor Jesús estaba mostrando toda su gloria, todo su resplandor a sus discípulos. Amigo, no todos son pruebas y problemas de nuestra vida. No todo se trata de que me está yendo bien mal. Estoy dificultades tras dificultades, enfermedades tras enfermedades. Tienes que ver la gloria de Dios. Tienes que ver la gloria de Dios como eres. Tienes que aprender a identificar, Dios, esta es tu vida, esta es tu magnificencia, este es tu poder que está actuando en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Es tu gloria. Entonces dice el versículo 9:4, dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías recordando un cuadro recordando los profetas del Antiguo Testamento, Moisés recordando a la ley del Antiguo Testamento, pero todos encaminándose y hablando hacia Jesús. Eso es interesante. Pero no solamente este momento está recordándonos este suceso que están platicando los tres, sino está diciendo algo que va a pasar en Apocalipsis. Con los dos testigos, como Moisés y Elías, van a estar esos dos testigos que van a interceder y van a hablar a la gente, a la tierra, en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero amigo, Jesús es todo, porque están hablando con Jesús, y Jesús está sobre todo.
En Marcos capítulo 9, del 5 al 6, entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados. Y otra vez Pedro, bien voluntarioso, ¿verdad? Señor, vamos a hacer esto. Y Señor, tú eres esto. Y Señor, no lo hagas. O sea, vemos a Pedro bien activo, ¿verdad? Como líder. Pero muchas veces su mente no estaba muy conectada con sus palabras. O sea, ¿qué estaba haciendo Pedro aquí? ¿Qué estaba diciendo? Señor, no podemos poner un tabernáculo aquí, o una ramada, o un tabernáculo como en el Antiguo Testamento, una para ti. O sea, un lugar de ofrendas, un sitio de alabanza para ti, Jesús, uno para Elías y otro para Moisés. O sea, imagínate al mismo nivel los 3. O sea, amigo, no tiene sentido, porque Jesús es sobre todos. A Jesús no lo puedes poner igual al mismo nivel de tus dioses, de tus ídolos. Lo mismo quisieron hacer los filisteos, y el Señor quitó o derrumbó su propio ídolo de los filisteos. Amigo, no puedes poner al mismo nivel lo que te dice el psiquiatra, lo que te dice el medicamento, lo que te dice aquella tía que siempre te dice buenos consejos, y poner a Jesús al mismo nivel. No puedes hacerlo, porque eso dice Pedro, decía, no sabía lo que hablaba. Pues estaban espantados, hermano, no sabía lo que había en su mente. Y nos ha pasado muchas veces de gente que va a psicólogos, pero también escucha palabra de Dios. Amigo, tú que estás escuchando, algo va a pasar, porque el psicólogo te va a decir esto y Dios te va a decir otro. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A quién vas a obedecer? Dios puso en su mano tanto psicólogos, psiquiatras, medicamentos, algo antidepresivos, yo lo sé, y podemos usarlo, pero finalmente están en la mano de Dios. Y Dios es el que nos ayuda, no el psicólogo, no el medicamento, no lo que dice el horóscopo, sino más bien es Dios detrás de cada cosa, guiándonos en nuestra vida. Pedro estaba confundido. Y vino una voz del cielo. ¿Qué dijo la voz del cielo? En Marcos capítulo 9, versículo, dice, en Marcos 9, versículo el 7 y el 8, este es mi hijo amado, a él oíd. Amigo, este es el testimonio de Dios. Este es el testimonio de Dios diciéndole, este es mi hijo amado. No escuches a nadie más. No escuches que nadie más te influye en tu vida. Escucha a Jesús. Escúchenlo a Él. Y amigo, hermano, no intentemos agregar cosas. No intentemos agregar pensamientos. Es que mira, también el horóscopo me dice esto. Y mira, es que también las cartas me dijeron esto. Y es que mira, aquella persona me está aconsejando que haga esto. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Él? ¿Qué dice Dios en tu vida? ¿Qué te está mandando a hacer Dios? Qué interesante que unos capítulos antes, versículos antes, acabamos de ver las pruebas, las dificultades, tomar tu cruz y seguirlo, el riesgo, las dificultades, es dejar tu vida, negarte a ti mismo, todo lo demás. Pero ahora estamos viendo la gloria de Dios y su magnificencia, su poder. Cuando terminó esta voz, nada más vieron a Jesús. Dice en Marcos capítulo 9, versículo 7, dice versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más que a nadie consigo, sino a Jesús solo. Nuevamente, Jesús es suficiente en nuestras vidas. No hay nada más. Jesús es suficiente. No necesita nada más. Jesús es suficiente. Su salvación es suficiente. Su sacrificio es suficiente. No le intentes agregar otras cosas. Jesús es suficiente. Cuando los discípulos terminó este suceso, Jesús le dijo, miren, no digan a nadie más, hasta que comprueben que eso suceda, hasta que comprueben, dice, hasta que vean que el Hijo del Hombre ha resucitado, háblenlo a los demás. Esto es un excelente ejemplo de poder comparar escritura con escritura. ¿Cuánta gente hoy en día dice, soñé esto?
Y soñé que me debes de entregarme tu casa, soñé que debes de entregarme tu carro, debes de darme tu hija por matrimonio. Imagínate, y mucha gente se guía por eso. Jesús dijo, no, hasta que confirmen lo que acabo de decir, cuando vean a Jesús que yo resucité, ahora sí digan que esto es cierto. Jesús mismo está comparando escritura con escritura para que tú y yo hagamos lo mismo. Mucha gente nos dice, oye, pero soñé esto, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de los sueños? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué dice Dios? Y los discípulos le preguntaron, ay Jesús, pero no es que Elías debía haber venido primero. No es que Elías iba a venir primero y tú nos estás diciendo que hablando del Hijo del Hombre, dice Marcos capítulo 9, versículo 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús, versículo 12, respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino, hicieron lo que quisieron con él, dice, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Este es el fin de esta historia. Para algunos, este sería el fin de sus vidas, porque dicen, no, pues voy a sufrir. Si Jesús sufrió, yo también voy a sufrir. Si Jesús padeció, yo también. Entonces me va a pasar lo mismo. Porque Juan el Bautista padeció y hicieron lo que quisieron con él. Y Jesús dice en el versículo 12, dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Amigo, eso va a pasar. Y Jesús está hablando de algo que iba a pasar en el futuro y pasó. Juan el Bautista padeció, murió por causa de predicar su palabra, por causa de predicar del arrepentimiento y el perdón de pecados, murió. Y yo te voy a preguntar, y con eso voy a terminar, ¿qué significa? ¿Que tú y yo vamos a padecer problemas? Sí. ¿Vamos a padecer persecución? Sí. ¿Vamos a padecer problemas? Sí. ¿Vas a padecer pruebas y dificultades? Definitivamente sí. Yo no te voy a decir que la vida cristiana es una vida de relax, de Dalai, como el medicamento, de Dalai, de tranquilidad. Que no va a haber pruebas, que tu cuerpo anterior no va a estar peleando con tu nueva naturaleza, la espiritual, diciendo, oye, pero tú eras acá el que tomaba, el que fumaba, el que se drogaba, vente aquí conmigo. Mientras Dios te va a estar diciendo, oye, ven, tú eres mi hijo, sígueme, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo y sígueme. Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Pero yo te voy a decir el último versículo del día de hoy, en 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 18. No mirando todos nosotros las cosas que se ven como lo hace Satanás, como usó a Pedro, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo, hay un canto que entonamos y es un bolero, ¿no? Que lo cantaron quién sabe cuánta gente, tríos, hasta Luis Miguel lo ha cantado. Y una parte de ese bolero dice, mi gloria eres tú. Y hasta es conocido ese bolero y todo lo cantan y dices, a ver, mariachi, venga, ¿verdad? Cántale esta canción a mi esposa, dígale que mi gloria es ella. Y hay gente que le dice, mi gloria eres tú, la novia o el novio. Mi gloria eres tú, el juego de video. Mi gloria eres tú, mi carro, no me lo toquen. Es más, que no me lo choquen, ¿verdad? No, yo nada más lo cuido, ¿verdad? Que no se metan niños porque pisan los tapetes, los sillones. Mi gloria es lo físico. Y que cantamos ese bolero, mi gloria eres tú. Pero lo que dice 2 Corintios 4, 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amigo y hermano, que nuestra gloria sea ver al Señor y sea ver la gloria de Dios para siempre en la eternidad con Él.
Por eso, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque vas a ver cuando mueras la gloria de Dios para siempre. Por eso, deja de ver las cosas físicas. No pongas tu mirada en las cosas terrenales. Pon tu mirada en las cosas de Dios y dile: mi gloria es el cielo, mi gloria eres tú, Dios. Porque no importa lo que la gente diga de Jesús afuera, importa lo que tú creas de Jesús y digas: Jesús es mi Mesías, es mi Cristo, es mi Salvador. No por todo lo físico que nos ha dado, sino por lo que nos ha dado para salvación. Mi gloria eres tú, Señor. Nada merece la gloria, sino solamente Él. Una gloria para siempre nos espera en los cielos si seguimos adelante padeciendo los problemas y dificultades. Y dile: Señor, tú eres mi gloria, Señor. El cielo es mi gloria y quiero estar ahí, verte cara a cara, ver tu luz, donde tú vas a enjuagar toda lágrima. Yo sé que voy a tener que negarme a mí mismo, voy a tener que cargar mi cruz, voy a tener que seguirte, pero sigo tu gloria, la de los cielos. Vamos a orar y terminamos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este tiempo. Padre, que hoy hayamos aprendido quién es verdaderamente el Hijo de Dios para nuestras vidas. Que hoy nos hayas hablado y nos hayas ayudado a conocerte quién es la gloria. Nuestra gloria es Jesús, Señor. Nadie más se lleva la gloria. Nadie más merece nuestra gloria que solamente Dios, el Señor Jesús, que aquel día se transfiguró ante 3 personas de sus discípulos y mostró su esplendor, su gloria. Mire, yo te pregunto, ¿tú has visto la gloria de Dios? ¿Has visto su gloria en su palabra, en su poder, en la obra de una persona que se transforma y cambia desde un punto a otro? Porque ha cambiado tu visión. ¿Has visto la gloria de Dios? Porque aún a pesar de las pruebas y dificultades, de que tienes que negarte a ti mismo, sigues viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios es tu vida. Porque si alguien te preguntara quién es para ti Jesús, ¿qué dirías? Jesús es mi Salvador, es mi Cristo, es el único. No necesito algo más, no necesito a nadie más, solamente Jesucristo y su salvación. Así con cabezas inclinadas, tus ojos cerrados, yo te invito el día de hoy para que tomes una decisión donde quiera que te encuentres y le digas: Señor, Padre, yo necesito que tú seas mi gloria. De enfocarme en tu gloria. Déjame quitar mi vista en las cosas terrenales. Sino más bien ayúdame a poner mi vista en las cosas de arriba. Señor, dile: no me avergüenzo de ser seguidor tuyo, Señor. Más bien, quiero recordarte, Señor, que voy a seguirte, voy a ir en pos de ti, voy a negarme a mí mismo y voy a seguirte, porque quiero ver tu gloria al final del camino. No importa las tribulaciones, no importa los problemas, las dificultades, quiero ver esa gloria al final del camino en los cielos. Cuando llegue ahí diga: Señor, me mantuve fiel hasta el final, creyendo que tú eres mi Cristo, mi Mesías, mi Salvador. Gracias por este día, Señor.